Bienvenidos al avance del capítulo 52 de la telenovela Fugitivas. Patricio llegó al lugar decidido a buscar a Marta porque necesitaba hablar con ella, aunque no estaba muy claro qué tan urgente era su asunto. Apenas entró, las chicas que estaban ahí comenzaron a insistirle a Eric que no lo dejara pasar. Todas parecían bastante preocupadas por evitar que Patricio llegara hasta Marta. A pesar de eso, Patricio no se dio por vencido y le dijo a Eric que debía entrar sí o sí, argumentando que lo que tenía que decirle a Marta era muy importante. Eric, sin perder la calma, le respondió que no podía dejarlo pasar y que si quería, él mismo le avisaría a Marta más tarde. Patricio, sin embargo, siguió insistiendo con cada vez más firmeza, dejando claro que no se iba a ir sin verla. Eric, tratando de mantenerse firme, repitió que Marta estaba muy ocupada en ese momento y que no era posible interrumpirla. Ante la insistencia de Patricio, Eric optó por una solución más tajante. Cerró la puerta en su cara, dejando claro que no había forma de que entrara. Vicente se acercó a Florencia con una actitud que dejaba claro que no iba a ser una conversación tranquila. Sin dudarlo, le soltó que era una cualquiera por haberse involucrado con Nicolás. Florencia, visiblemente molesta por el comentario, trató de defenderse diciendo que Nicolás no era más que un amigo y que entre ellos no había nada raro. Pero Vicente no estaba dispuesto a creerle ni por un segundo. Con un tono cortante, le respondió que no lo tomara por tonto, ya que estaba seguro de que ella y Nicolás llevaban algo a escondidas desde hacía tiempo. A pesar de que Florencia intentó mantenerse serena, las palabras de Vicente la hicieron estallar de enojo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Vicente dio media vuelta y se marchó, dejando a su hermana frustrada y furiosa. Mati se plantó delante de Marta con una expresión decidida y le dijo que no iba a dirigirle la palabra a su padre Darío si permitía que las chicas terminaran de nuevo en la cárcel. Marta, sin inmutarse, respondió que Darío tenía que hacer lo que le correspondía, sin importar las consecuencias. Pero Mati no estaba dispuesto a escuchar razones ni de su abuela Marta ni de su padre Darío. Insistió en que lo único que quería era que Darío dejara atrás todo el asunto y perdonara a las chicas. Mientras la tensión subía entre ellos, Eric apareció apresurado, interrumpiendo la conversación para decirle a Marta que Patricio la estaba buscando. Eric le pidió que fuera rápido a atenderlo antes de que decidiera entrar y complicara aún más las cosas al ver a las chicas y posiblemente tomar medidas contra ellas. Marta, con evidente molestia, le contestó que no tenía intención de hablar con Patricio. Sin embargo, Eric le insistió que sería mejor salir a calmarlo antes de que causara un problema mayor. Finalmente, Marta cedió y salió a hablar con Patricio. Apenas lo vio, le dejó claro que no tenía absolutamente nada más que discutir con él. Le explicó que ya había entendido todo lo que pasó con Amanda y que no quería seguir enredándose en el tema. Patricio, tratando de justificarse, dijo que lo que ocurrió no era más que un malentendido causado por los reproches de su hija Amanda. Pero Marta no cambió de postura y le recomendó que escuchara a Amanda y que mejor dejara de buscarla. Patricio, desesperado, le rogó que no lo apartara de su vida y que lo perdonara, pero Marta, con un tono firme, le reiteró que lo mejor era que siguiera el consejo de su hija y se alejase. Amanda, con el rostro lleno de remordimiento, le pidió a Ismael que por favor la perdonara por lo que pasó con su padre, Patricio. Le explicó que se había dejado llevar por sus emociones y que las cosas simplemente se salieron de control. Ismael, con un tono tranquilo, le respondió que no tenía por qué preocuparse, ya que él no era quien para juzgar a nadie. Admitió que él también había cometido sus errores. Pero luego, con un tono más directo, le comentó a Amanda que se notaba que todavía sentía algo por Alejandro. Amanda, sorprendida y sin saber qué responder, se quedó callada por un momento antes de admitir que tenía razón. Le confesó que estaba confundida y que no sabía si odiar a Alejandro o si todavía sentía algo por él. Ismael aprovechó la sinceridad del momento para compartir algo personal. Le contó que él también se había enamorado de alguien que no debía. Le habló de Lorena, una mujer que marcó su vida. Dijo que, aunque intentó evitarlo, no pudo resistirse a sus sentimientos.
Sin embargo, todo terminó de la peor manera cuando Lorena mató a su mejor amigo. Ismael explicó que todas las pruebas apuntaban a ella y que, aunque fue muy difícil, tuvo que aceptar que Lorena era una asesina. Amanda, impactada por lo que estaba escuchando, le preguntó por qué le estaba contando algo tan personal. Ismael, con una mirada seria, le dijo que confiaba en ella y que solo quería aconsejarle que no se dejara llevar por sus impulsos. Le sugirió que hablara con calma con su padre, Patricio, antes de tomar cualquier decisión precipitada. Frida no podía dejar de llorar mientras le contaba a sus amigas lo mal que se sentía por lo que le habían hecho a Darío. Entre lágrimas, repetía que lo mejor habría sido decirle la verdad desde el principio, para que no terminara tan lastimado. Las amigas intentaron consolarla, pero en ese momento Marta y Eric entraron en la habitación. Eric anunció que Patricio ya se había marchado, pero antes de que pudieran decir algo más, las chicas lo rodearon y le preguntaron cómo estaba Darío. Eric, con un gesto serio, les dijo que Darío estaba profundamente herido y que no quería escuchar a nadie en ese momento. Mientras todas procesaban la noticia, Mati apareció de repente, con una actitud decidida, les dijo que era hora de tomar una decisión, o se quedaban o se iban, pero que si se iban, él las acompañaría. Lisette, alarmada, le respondió de inmediato que no dijera esas cosas, recordándole que era menor de edad y que no estaba en condiciones de tomar decisiones tan serias. Frida, todavía con lágrimas en los ojos, intervino y les dijo que, antes de cualquier cosa, lo más importante era pedirle una disculpa a Darío. Añadió que no podían marcharse sin intentar enmendar el daño que habían causado. Sus palabras hicieron que todas guardaran silencio, reflexionando sobre lo que debía suceder a continuación. Lisette y Monse se acercaron a Darío con miradas llenas de arrepentimiento. Intentaron disculparse por todo lo que había sucedido, pero Darío, sin mostrar ninguna intención de escuchar, les ordenó que se largaran. En medio de la tensión, Lorena también decidió hablar. Le suplicó a Darío que, por favor, no llamara a la policía para que las metieran de nuevo en la cárcel. Sin embargo, Monse no pudo contenerse más y rompió en llanto. Entre lágrimas, le pidió perdón a Darío, asegurándole que jamás había querido mentirle y que realmente se arrepentía de todo lo que habían hecho. Darío, con el rostro endurecido por el enojo, les respondió que lo habían usado sin ningún reparo, simplemente para escapar de la justicia, sin importarles el daño que eso le pudiera causar a él. Las chicas intentaron explicarse, diciendo que nunca fue su intención lastimarlo, pero Darío no quiso ceder. Les reprochó que cada día que pasaron en su casa no hicieron más que complicarle la vida y llenarla de problemas. Finalmente, con un tono seco, les preguntó si ya habían terminado de hablar y les pidió que, si era así, por favor lo dejaran solo. Ante esto, las chicas, con tristeza evidente en sus rostros, salieron de la casa, mientras Darío se sentaba en el comedor. Apretaba los puños contra la mesa, todavía lleno de enojo, sin querer escuchar a nadie más. Ya fuera de la casa, Eric se acercó a las chicas, curioso por saber cómo había ido la conversación con Darío. Con un aire de desánimo, todas coincidieron en que Darío estaba profundamente dolido. Reconocieron que él no creía en absoluto en las disculpas que intentaron darle, pues sentía que lo habían traicionado de la peor manera. Frida, todavía con lágrimas en los ojos, no podía dejar de lamentarse. Decía una y otra vez que había perdido a Darío para siempre, que nunca la iba a perdonar y que no sabía cómo iba a seguir adelante sin él. Monse intentó calmarla, abrazándola y diciéndole que todo iba a estar bien, aunque ella misma no parecía creerlo del todo. Eric, que observaba la situación, quiso saber si algo de lo que le dijeron a Darío había servido para suavizarlo, pero Lisette, con un tono desanimado, respondió que realmente no sabían qué pensar. Todas estaban convencidas de que el enojo de Darío era tan grande que no podían estar seguras de si sus palabras habían logrado tocar siquiera un poco su corazón. En el aire quedó una sensación de derrota y arrepentimiento que ninguna parecía saber cómo manejar. Marta decidió enfrentar la situación y fue a hablar con Darío, con la esperanza de hacerlo reflexionar.
Le pidió que pensara bien las cosas y que intentara perdonar a las chicas, recordándole que todos cometen errores y merecen una segunda oportunidad. Con especial énfasis, Marta habló de Frida, asegurándole que ella lo amaba de verdad y que su arrepentimiento era sincero. Sin embargo, Darío, todavía lleno de resentimiento, la interrumpió, pidiéndole que no dijera esas cosas. Con frialdad, le recordó que si ellas hubieran tenido la intención de decirle la verdad desde el principio, él quizás habría considerado perdonarlas. Pero, según él, todo lo que querían era aprovecharse de él, conseguir dinero y marcharse sin mirar atrás. A pesar de estas palabras, Marta no se rindió y siguió insistiendo, rogándole que reconsiderara su decisión y que no guardara tanto rencor. Sin embargo, Darío, con la mirada fija y el tono firme, le pidió que lo dejara solo. Marta, al ver su postura tan rígida, comprendió que su dolor iba más allá de lo que había imaginado. Salió de la habitación con el corazón apesadumbrado, dándose cuenta de que Darío seguía profundamente herido por todo lo que le habían ocultado y por la desconfianza que ahora sentía hacia ellas. Patricio, cargado de remordimientos, decidió buscar a Ismael para disculparse por todo lo ocurrido. Con un tono sincero, le pidió perdón, pero Ismael, con una actitud comprensiva, le dijo que no se preocupara. Le aseguró que entendía que cualquiera podía enfrentar problemas familiares y personales, y que esos conflictos no cambiaban la admiración que sentía por él como comandante. A pesar de estas palabras, Patricio dejó claro que para él Marta era alguien realmente importante. Confesó que, desde la muerte de su esposa, ninguna otra mujer había logrado despertar en él el interés o los sentimientos que Marta había conseguido. Ismael lo escuchó con atención y trató de tranquilizarlo. Le sugirió que quizá, con el tiempo, Amanda podría aceptar la relación entre él y Marta. Sin embargo, Patricio negó con la cabeza y dijo que ya era demasiado tarde, que Marta no quería volver a verlo. Sus palabras reflejaban resignación, pero también un profundo pesar. Ismael, aunque trató de animarlo, sabía que el corazón de Patricio estaba dividido entre su amor por Marta y el dolor de una situación que parecía no tener vuelta atrás. Sofía llegó apresurada a hablar con Alejandro, quien no tardó en notar la preocupación en su rostro. Sin rodeos, le dijo que Aldo había desaparecido de la faz de la tierra. Había cerrado todas sus redes sociales, sus cuentas bancarias y hasta su propia empresa, dejando un vacío absoluto. Alejandro, al escuchar esto, comenzó a sentirse aún más agobiado, consciente de que las cosas no estaban saliendo como esperaba. Sofía, intentando aportar algo de claridad, le comentó que tal vez Aldo había descubierto que lo estaban investigando, lo que explicaría su repentina desaparición. Sin embargo, las palabras de Sofía no hicieron más que incrementar la tensión en Alejandro, quien ahora enfrentaba un rompecabezas aún más complicado de resolver. Amanda buscó a Ismael con urgencia para compartirle una noticia preocupante. Le explicó que Aldo planeaba irse del pueblo en cualquier momento y que, según ella, él era la única persona capaz de llevarlos hasta Lorena. A pesar de la seriedad de su revelación, Ismael permaneció en silencio por unos segundos antes de responder con un tono apagado. Le dijo que, aunque entendía la gravedad de la situación, no podía hacer absolutamente nada al respecto. Amanda se quedó frustrada, sabiendo que el tiempo se agotaba y que cada minuto perdido alejaba más a Lorena de su alcance. Frida seguía devastada por todo lo que estaba pasando. Cada vez que intentaba encontrar una manera de hablar con Darío, se sentía más atrapada en su propio dolor, incapaz de expresar lo que realmente llevaba en el corazón. Lorena, viendo su sufrimiento, trató de calmarla, acercándose para darle consuelo. Sin embargo, Frida, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, confesó que no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas para que Darío la perdonara de una vez por todas. Lorena no dijo nada más, simplemente la abrazó con fuerza, esperando que ese gesto pudiera brindarle al menos un poco de alivio en medio de su tormento emocional. Darío, sumido en sus pensamientos y la rabia acumulada, decidió no abrir el negocio ese día, lo que generó inquietud entre las chicas. Sin embargo,
Ellas no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a recoger las mesas, limpiar el lugar y preparar todo para que el local pudiera funcionar, decididas a mantener el ritmo a pesar del silencio de Darío. Él no les dirigió ni una sola palabra, pero tampoco intentó detenerlas. Finalmente, las puertas del local se abrieron, y en cuestión de minutos, la clientela habitual empezó a llegar, llenando el lugar con un bullicio que contrastaba con el ambiente tenso entre Darío y las chicas. A pesar de todo, ellas trabajaron juntas, intentando actuar con normalidad mientras él se mantenía apartado, observando desde un rincón con el rostro serio y la mente llena de pensamientos. A Darío no le quedó más opción que ponerse a atender a la clientela, aunque se notaba claramente que estaba de muy mal humor. Mientras tanto, Frida, que andaba llevando unos tragos a una mesa, aprovechó el momento para acercarse a él. Con voz baja y llena de nervios, trató de decirle que él era un hombre bueno y que, por favor, la perdonara. Sin embargo, Darío, completamente indiferente, no hizo más que mirarla con una expresión de fastidio y decirle con firmeza que se callara, que no tenía ganas de escucharla ni saber nada más de ella. Pero Frida, con lágrimas ya acumulándose en los ojos, intentó una vez más explicarse, decirle que jamás había querido hacerle daño, que lo sentía de verdad. Darío, sin cambiar su actitud, volvió a cortarla y le repitió que se callara, dejando claro que estaba harto de escuchar siempre la misma historia. Le dijo que desde que ella había llegado a su vida, todo se había convertido en un desastre y que si pudiera devolver el tiempo, evitaría por completo haberla conocido. Frida, con la voz rota y casi susurrando, intentó confesarle que lo amaba, que nunca pensó que se enamoraría de él, pero Darío, implacable, le contestó que lo que había pasado entre ellos estaba enterrado y que lo mejor era que se concentrara en seguir trabajando. Sin más remedio, Frida se tragó su tristeza, se limpió las lágrimas con discreción y regresó al salón, cargando su dolor mientras seguía atendiendo las mesas. Alejandro estaba cada vez más frustrado en su búsqueda de información sobre Aldo. Revisó internet de arriba a abajo, pero no había rastro de él. Todas sus redes sociales estaban cerradas, sus cuentas bancarias bloqueadas, y hasta su empresa parecía haberse desvanecido de la noche a la mañana. Era como si Aldo hubiera desaparecido por completo. Sin embargo, después de insistir y escarbar un poco más, Alejandro encontró un dato importante. Había pruebas de que Aldo conocía a Juan Pablo. Este detalle lo dejó pensativo, con la sensación de que esa conexión podía ser la clave para entender todo lo que estaba pasando. Lorena recibió una llamada de Alejandro, quien, visiblemente preocupado, le pidió que se reunieran en la casa de Sofía lo antes posible. Sin embargo, Lorena, con un tono tenso, le explicó que no podía salir porque Darío ya sabía toda la verdad y cualquier movimiento en falso podría ser peligroso. Alejandro, insistente, le advirtió que era mejor que ella y las demás salieran de esa casa cuanto antes, porque si Darío decidía delatarlas, estarían en serios problemas. La conversación dejó a Lorena inquieta y con un mal presentimiento. Lorena no perdió tiempo y reunió a las demás para compartir lo que había hablado con Alejandro. Les explicó que Alejandro había encontrado un lugar donde podrían quedarse, una casa que pertenecía a una amiga suya y que estaba dispuesta a ayudarlas. Todas se quedaron sorprendidas por la rapidez con la que debían actuar, conscientes de que ya no había margen para los errores. Justo en ese momento, Darío apareció en la sala y las encaró con dureza. Les soltó que eran las responsables de todo el caos que había en su vida, pero, en un giro inesperado, les dijo que había decidido creer en lo que ellas habían dicho y que no las iba a denunciar. Eso sí, les dejó claro que tenían exactamente 2 días para marcharse de su casa, ni un día más, ni un día menos. Su voz y su postura dejaban en claro que no habría más oportunidades. Ismael, preocupado por la situación, organizó una reunión urgente con todo su equipo. Allí les explicó que había una estrategia que podrían usar para capturar a las prófugas. Durante la reunión, Amanda le pasó a Patricio información crucial sobre una de las mujeres buscadas, lo que podría ser la clave para rastrear a las demás. Aunque la tensión en el grupo era palpable, la posibilidad de un avance llenó de determinación a todos.
Alejandro, en otra conversación con Lorena, quiso saber el paradero exacto de las demás chicas, pero ella trató de tranquilizarlo, asegurándole que ya no sería necesario mudarse a la casa de Sofía, pues Darío les había dado 2 días para abandonar el lugar. Alejandro, aunque más calmado, le pidió que extremaran las precauciones y fueran cuidadosas al salir para no dejar pistas sobre su ubicación. Antes de despedirse, Lorena, dejando por un momento su preocupación de lado, se acercó a él, le dio un beso y le aseguró que lo amaba. Alejandro, aunque todavía con 1000 cosas en la cabeza, no pudo evitar sentir un poco de alivio ante las palabras de ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.